Amigos televidentes, continuamos con Cerrando la Noche y es normal que llegado el mes de octubre, noviembre, en todos los países del mundo, pues haya inquietud con relación a lo que son la programación de los ingresos y gastos que debe hacer cada país para el año que viene. En República Dominicana no es la excepción. Los dominicanos estamos atentos, pendientes de qué va a pasar con el presupuesto de Ley General de Gastos Públicos que será implementado a partir del año 2022, pero antes la República Dominicana está inmersa en un proceso de una reforma para adecuar y buscar los recursos necesarios para hacer frente a la demanda de un próximo presupuesto. Pero para ese tema, señores, que yo sé que es transversal y que afecta a todos los dominicanos, desde la clase humilde hasta la clase más poderosa, vamos a conversar con el economista don Henry Gebrard, que está con nosotros aquí en esta noche. Buenas noches, don Henry. Muchas gracias por la invitación, aunque sea para hablar de un tema tan delicado, ¿no? Y tan polémico como ha sido hasta el momento, ¿no? La discusión de la reforma fiscal. Sí. Henry, hace apenas unos días alguien filtraron unas de las supuestas propuestas que se han presentado como base primaria para la posible reforma fiscal en la República Dominicana. Como es conocido, ha traído múltiples reacciones. Sí. Y como sé que eres una persona que manejas el tema y que está muy cerca de estas actividades, ¿qué es lo que está ocurriendo en realidad? ¿Ese documento tiene credibilidad como proyecto? ¿Se discutió en algún momento? Cerca, pero no revuelto. Claro. Cerca, hablé de cerca. Sí. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Porque efectivamente, como lo dejaste entender, se filtró, lo filtraron. El resultado es que le llegó a la comunidad, a la sociedad en general, un documento que fue autentificado como cierto, porque tiene el escudo de la República Dominicana, y que si bien no es quizás el documento formal final de lo que iba a ser la propuesta, definitivamente sí, fue un instrumento de trabajo y un documento que en algún momento se habrá conocido. Cuando pasan esas cosas, y yo no sé lo que pasó, porque yo no soy parte de esto, pero para tratar de ilustrar, ¿no? ¿Por qué pasan esas cosas? ¿Por qué filtran esas cosas? Generalmente puede haber dos razones. Una primera razón es que la persona que promueve este proyecto o que promueve la reforma fiscal dice, y es algo que típicamente se utiliza, tú dejas sacar esto, como tú tiras unos globos, y a ver qué va a hacer la gente para medir la temperatura. Eso es una opción. Y la otra opción, y no estoy diciendo que sea una o la otra o ambas a la vez, es que alguien que no simpatiza completamente lo haya dejado salir para tumbarlo. Bueno, esas son las dos opciones que estoy manejando. Como eso es puramente especulativo, yo creo que no vale no vale la pena pasar mucho tiempo sobre esto, sino más bien, al haber recibido, al igual que todo el mundo, este insumo, pues yo creo que tiene la virtud, por lo menos, vamos a buscarle algo positivo a eso, ¿verdad? Independientemente del rechazo, vamos a ser bastante generalizado, que ha concitado, lo cual es entendible, yo creo que hagamos el ejercicio que nos permite el descubrimiento, ¿no? de este documento para articular una discusión alrededor de los temas y quizás nos ayuda a pensar lo que parece ser lo que vaya a pasar, que sí va a haber otro documento, que será una propuesta formal, algunos dicen que la próxima semana, la otra semana, y probablemente un documento que sirva como base ya firme, oficial de discusión, que permita que entonces la reforma fiscal se aprueba antes de fin de año, de modo que
Creo que al gran pesar de mi amigo, el director general de presupuesto, eso significaría que todo el trabajo que se había hecho hasta el momento tendría de replantearlo, volver a hacer, porque en este caso quisiera decir que la versión del presupuesto que fue entregada en su debido tiempo en el Congreso tendría que ser sensiblemente modificada, tanto del lado de los ingresos, por mayores ingresos, y por supuesto del lado de los gastos, porque se supone que a mayores ingresos, alguna parte de sus ingresos van a reducir el déficit, pero lo que sobre, después de haber reducido el déficit, va a servir para incrementar gastos, quizás en el tema de infraestructura o en el caso de salud. Dudas no hay de que el país necesita modificar. No, dudas sí lo hay sobre eso, o sea, no hay consenso sobre esto. No, digo pero no yo estoy de acuerdo duda, contigo. Digo no hay duda porque hay una necesidad. No. Todos los sectores coinciden que hay necesidad de que se produzca una reforma. Que sea ahora, sea mañana, eso sí está entrever porque hay quienes plantean que no puede ser de manera unilateral, que tiene que haber consenso. ¿Consenso con quién? Es lo primero. Pero si fuese solamente por consenso y con la bendición de los demás, eso no se llama impuesto. Exacto. Se llamarían consensos. Voy a pagar un consenso a las ventas, un consenso a los ingresos, un consenso a la propiedad, un consenso sobre el alcohol. No, se llama impuestos porque se tiene que imponer. Porque es una facultad del Estado. Porque es una facultad del Estado y es una responsabilidad del Congreso de aprobar en esa materia. Cada quien está buscando que cuando esto ocurra salir lo menos afectados. Sí. Y parece ser que pocos están pensando en la colectividad y sin embargo están partiendo de su propia individualidad y su necesidad. Que usualmente eso se ha traducido, Henry, en que clase media, los más pobres, los consumidores finales terminan cargando con la mayor responsabilidad impositiva. ¿Será esa la lógica que va a tomar también la propuesta que pudiera presentar el presidente, que ya ha dicho que no se va a afectar la inversión extranjera? Imagino que tampoco los empresarios locales. Si no va a afectar sectores, ¿a quién hay que impactar? ¿Y dónde van a salir los cuartos? Mira, lograr una reforma fiscal que no dañe a nadie Es imposible. Yo creo que eso no existe. Yo creo que eso lo dijo Isidro Santana a principios de semana en un programa de televisión. Bien, ahora, ¿qué tanto tiene que doler? Ahí se puede abrir la discusión. Y a quien debería doler un poquito más, yo creo que ahí el mensaje del presidente de la República en reiteradas ocasiones, e inclusive en el mismo documento, el único insumo sobre la reforma fiscal que fue entregado hasta el momento al Consejo Económico Social, consignaban 6 ideas filosóficas sobre las cuales fácilmente podemos tener consenso. Vamos a tener 2 ejemplos, ¿no? Un primer ejemplo es que la gente tiene que pagar más en función de que sí gana más. Lo cual quiere decir que el que gana poco, paga poco, el que gana mucho, paga mucho. En eso todo el mundo está de acuerdo. Hasta el momento cuando descubra de que, ay, caray, pero entonces, pero déjame ver, pues a mí también me toca. Entonces ya yo dejo, ya el acuerdo unánime se va perdiendo. ¿Qué pasa? Es que efectivamente, mira, el sistema de los tributos de la República Dominicana descansa principalmente, como probablemente otros, dicho de paso, impuestos sobre la renta y los impuestos al consumo, y más específicamente el ITEVIS. No podemos hacer ninguna reforma robusta en el tiempo sin tocar esas figuras. Y además es necesario. No solamente porque son los que más recaudan, actualmente, a grosso modo, entre una cosa y la otra, tú estás hablando de que entre ITEVIS y los impuestos sobre la renta a personas físicas y corporaciones, se te puede ir probablemente casi el 70%, yo creo, de los ingresos. Entonces, tú no puedes hacer una reforma fiscal seria si tú no tocas eso. Más cuando una de las cosas que tú buscas corregir, independientemente de que mira, el primer objetivo no está claro, y el que diga lo contrario no está diciendo la verdad. El único propósito de la reforma del lado de los ingresos es uno: aumentarlo. Aumentar los ingresos. Tú aprovecha para que poder
incrementar los ingresos, resolver algunas disparidades del sistema, algunas inequidades del sistema, por supuesto, que tú te das cuenta que en el sistema actual tú tienes a la vez tasas relativamente altas, pero al mismo tiempo bases muy estrechas, o bien porque así lo dice la ley, como en el caso del impuesto al salario, donde hay un nivel de exención, ¿verdad?, sobre el cual tú no pagas impuesto, pero que hace que los salarios son tan bajos en la República Dominicana que con este nivel de exención apenas el 15% de los asalariados gana suficiente para pagar impuestos sobre la renta. Entonces, eso te obliga a que entonces, como tú tienes poca gente a la cual tú le cobras, tú le tienes que estar cobrando una tasa alta, y por encima de esto hay un nivel de evasión en el impuesto sobre la renta, tanto personas como compañías, que supera el 60%. Entonces, tenemos un problema de informalidad, quedándonos en el impuesto sobre la renta. Impuesto sobre la renta de las sociedades. La economía dominicana es una economía de pequeños y microempresarios. Microempresarios, la mayoría de subsistencia, y después, si ha logrado sobrevivir 2 o 3 años, ya son emprendimientos que pueden empezar a contratar más gente y quizás tener vocación mañana a ser una pequeña o una mediana empresa, como hay muchas historias de la economía dominicana. ¿Qué pasa? Que el nivel de informalidad que calcula el Banco Central, que anda en cerca del 60%, que una vez que tú sacas de sus empleos formales los empleados del Estado, que por definición son formales, te queda entonces el sector privado con unos 1.400.000 empleados formales, de un total de ¿cuánto en el sector privado? Más de 4 millones de personas. Hoy en día, después del COVID, y tomemos en cuenta eso, de cada 3 empleos en el sector privado, 1 solo es formal. Entonces, tenemos que ponernos como propósito de tener un sistema que permita regresar al sistema, ¿verdad?, a los hijos que se perdieron en el camino o que nunca entraron. Y si la gente no está entrando hoy con una tasa de un 27%, ¿ustedes piensan en su sano juicio que van a entrar pagando una tasa de un 30%? Yo creo que no. Entonces, yo creo que es importante fijarse como objetivo poder hacer que más gente entre en el sistema, porque eso permitiría entonces tener una carga mejor repartida, especialmente en el caso del impuesto a la renta. Pero eso pondría entonces a las personas físicas a pagar más que las personas jurídicas. No, vamos a ver. Del lado del impuesto sobre la renta corporativa a las empresas, se calcula que hay probablemente un 60%, un poquito más de un 60% de evasión. Entre evasión, ilusión, informalidad y todo eso. O sea que hay un potencial muy grande, porque quiere decir que hoy en día de 100 solamente se cobra 40 a 60 que se pierde. Si mañana tú logras bajar pobremente a la mitad esta tasa, quiere decir que lo que tú cobras pasa de 40 a 70, que es casi un 100% de incremento. Es de ahí en una reforma inteligente que no busca resolverlo supuestamente todo en el 2022, sino que paulatinamente vamos a tener medidas que nos permita recuperar los niveles de informalidad y todo eso, o más bien los niveles de formalidad, decirse, oye, mira, vamos a plantearnos que de aquí al 2025, al 2030, vamos a bajar las tasas de evasión a este nivel de 25, 30%. 3 puntos, 4 puntos cada año, que es factible. Entonces, todas las medidas que se van a tomar tienen que ir con este objetivo. Por eso yo siempre he pensado que lo prudente era que para las empresas pequeñas había que facilitarle la vida. No que no paguen impuesto, porque de hecho es malo que no paguen impuesto, porque el que no paga impuesto no existe ni se queja. Entonces, si no se queja, el Estado sigue siendo un Estado que no administra bien, o no gasta bien, porque nadie lo va a reclamar. Entonces, hacer que las pequeñas empresas empiezan a pagar, pero tú no le puedes empezar a cobrar al 27 o al 30%. Ahí hay un universo muy grande. Y esto no quiere decir que ellos
ellos van a pagar mucho más de lo que se está pagando hoy, y es aparte del tema del impuesto a la renta a las personas. En el caso del impuesto a la renta a las personas, está claro que tenemos una escala que es una escala poco eficiente. Porque hoy en día, entonces, tú tienes exento hasta los 35.000, 36.000 pesos. Casi 400.000 pesos al año. Que eso te excluye el 85% de los asalariados. Es mucho, ¿eh? O sea, queda nada más como clientes, te queda el 15% de los asalariados. Entonces, las tasas que tenemos en República Dominicana son 3, 15, o sea, entonces 0 hasta estos casi 400.000, después 15, 20, 25, pero unos tramos muy estrechos. Lo cual hacía que al plantear que el tramo máximo, en vez de 25, pague 35, prácticamente hacía que gente que ganaba 70.000 pesos, que yo sé que para mucha gente que nos escucha luce como mucho dinero, hoy en día 70.000 pesos en la República Dominicana es un ingreso de clase media, y cuidado, ¿verdad? Decirle a un señor que gana 70.000 pesos, decirle que mira, ahora lo que está por este lado, en vez de pagar 25, va a pagar 35. Pues, pero ven acá, a mí me dijeron que eran los millonarios que se van a cobrar más impuestos. No necesariamente que el 35% esté mal, pero entonces vamos a tratar de que el 35% sea más arriba. Más elevado. Y entonces más abajo, en vez de empezar con 15, que es alto, podemos empezar con un 5, como es en algunos países. Yo creo que ahí se puede acoplar las cosas y lograr algo que yo sé que es difícil, que en vez de tener solamente un 15% de la gente que paga impuestos, vamos a tratar de ir ampliando eso, que por lo menos la mitad de los salarios paguen, aunque sea una tasa baja, porque eso le va a dar el derecho de reclamar. Don Henry, usted ha planteado ahora mismo varias alternativas. Está hablando de tratar de reducir lo que son los impuestos a los salarios, y Junior ahorita habló de que el presidente de la República prometió a que los inversionistas no van a ser afectados en esta reforma fiscal. Escucho al sector alcohol, ron, cerveza, que no quieren que le vuelvan a penalizar más ese servicio. Entonces usted habló ahorita de que un impuesto es una imposición. Sí. Si seguimos entrando en consenso, al final vamos a caer en el ITEVI de los pobres, de la clase media. Por eso vamos ahí. Permítame corregir algo que tú dijiste. El tema es, en el caso del impuesto a la renta a las personas, lo que hay que hacer no es bajar tasas, es hacer que ampliar el universo. Ampliar el universo, de modo que hay unas tasas más bajas, para que la gente en vez de empezar a 15, va a empezar a 5. Una escala más progresiva, que haya mayor progresividad, que el porcentaje que pague el que más gana versus el que menos gana sea mucho mayor, la proporción sea mayor. Y eso es lo justo. O sea, ahí yo creo que hay espacio para que hay gente que gane 200, 250.000, 300.000, que puedan pagar un 35%. Okay. O sea, un 35% está bien. Yo planteaba un 30%. Mira. Si yo vi en la propuesta 35%, mira, aunque sea 30%, yo creo que estaría bien. Para las empresas un poquito diferente. Yo creo que ahí en el caso de las empresas, si bien a corto plazo yo creo que no es factible bajar la tasa para las grandes empresas, porque son las que te están asegurando la recaudación, lo que sí yo haría inmediatamente es que haya cierta progresividad. O sea, en vez de meterse en la complicación, porque hay que simplificar el sistema, en vez de decir, oye, mira, las empresas que clasifican por sus ventas y eso, van a pagar un 10 y las demás, que eso va a ser un lío completo. No, todo el mundo, la misma regla. Las empresas pequeñas son pequeñas porque al final del año te van ganando poco dinero. Entonces vamos a decir que el primer 500.000, el primer millón de pesos de beneficio, ¿verdad?, le voy a aplicar una tasa del 10, hasta para la mega empresa, que total gana tanto dinero más por encima de eso, que no va a cambiar gran cosa. Y entonces eso va a hacer que entonces muchas empresas que no estaban en el sistema, pagando un 10% sobre sus utilidades, yo creo que es un buen negocio para todo el mundo. Y ahí vamos a empezar a recaudar dinero que no se estaban recaudando. Que progresivamente para las empresas grandes se puede ir pensando, ir desmontando de aquí al 2030, llegar a una tasa de un 20%, yo lo haría siempre y cuando, a cambio de esto, yo tengo un acuerdo por parte
de los sectores empresariales de que vamos a mejorar las condiciones salariales. Y yo creo que pudiese ser una forma muy interesante de decir, miren señores, yo desde el Estado me comprometo a administrar mejor los ingresos y los gastos. Yo estoy dispuesto a bajarte a plazo, ¿verdad?, la tasa de impuestos sobre la renta. Para cambio, señor, usted me tiene que ayudar con el tema salarial. El salario promedio que se acaba de subir, el salario medio promedio que se acaba de subir, que está ahora en 15.600, pues el promedio, ¿verdad?, solamente te compra un poco menos del 70% de la canasta básica, no del país, de los más pobres, del quintil 1. Esto también tiene que ser un objetivo importante de esta reforma. No es solamente una reforma para cumplir con una meta de déficit fiscal. Tiene que ser una reforma para que mejore el sistema económico y que esta mejora del sistema económico se traduzca en mejora de las condiciones de vida. Eso es del lado del impuesto sobre la renta. Don Henry, tenemos que irnos a una pausa con su permiso. Tengo que volver a lo del ron. Para unos compromisos comerciales. Vamos a la pausa, conversamos con el economista Henry Ebrard sobre un tema tan trascendental que es el tema del presupuesto para el año 2022 y sobre todo de las materias impositivas que se están barajando para hacer este presupuesto una realidad. Vamos a la pausa y volvemos en breve.